Bien, vamos a ver cómo va a estar el mes de septiembre para la gente de Aries. Vamos a ver qué quieren decirte tus guías espirituales, cómo quieren que te enteres de qué va a estar pasando en el mes de septiembre para la gente de Aries. Vamos a sacar una carta por cada semana. Bien. Bien. Para tu primer semana salió el arcano mayor, el diablo. Para la segunda salió la carta de los enamorados al revés. Después salió la carta de la justicia. Voy a ir mostrando así. Estas son holográficas, se mueven. Los enamorados y el juicio. Vamos ahora a ir desglosando cada una de estas semanas. Bien, vamos a ver qué quieren decirte los días en la primera semana de septiembre para la gente de Aries. Amanecimos seres de luz. ¿Qué quieren que sepan la gente de Aries en su primera semana? Vamos a ver qué quieren que sepas en la primera semanita para la gente de Aries, qué mensaje tienen los guías. Ok. Salió una más, que también la vamos a leer. Entonces, dame un chiquitín. Bien, entonces, esperen que estoy acá enchufando la cámara porque me olvidé de ponerla a cargar, así que ante la duda la voy a conectar para que no se me corte. Bien, entonces, ahí ya cargué. Entonces, en tu semana te salió el diablo, ¿sí? Con el 15, quiero chequear el resto de las semanitas cómo va a estar, porque ya empezaron a salir varios arcanos, ¿ok?
Bueno, te salió entonces la justicia, te salió el rey de copas, te salió el paje de copas, te salió el 8 de oros, te salió el paje de oros, te salió el juicio al revés y el sol al revés. ¿Sí? En tu primer semana, Aries, si no mal recuerdo, ibas a estar batallando con ciertas decisiones que habías tomado, que eran las correctas, que te ibas a estar como medio boicoteando un poquito. eh, con esta carta de la justicia, lo que te están diciendo es de que claramente venís por el camino correcto. Con el rey de copas, me van a estar diciendo de que vas a estar asentando tus emociones, te vas a estar permitiendo este nuevo comienzo, ¿sí? Con el 8 de oros, eh, vas a estar como coronando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vas a darte cuenta de que fue la mejor decisión. Llevarlo al ámbito de tu vida, como digo siempre, esto no aplica para todos los años, va a aplicar para algunos de ellos. Si te resuena, tomalo, si no, déjalo ir. Con el 10 de oros vas a estar también eh, dándote cuenta de que tú estás encontrando tu mejor versión, que te estás animando a tu mejor versión. Vas a dejar de hacerte juicios, vas a dejar de ponerte en tela de juicio. Y por otro lado, vas a estar también vibrando desde la energía de animarte. No vas a estar del todo cómodo, del todo cómoda con la decisión, pero vas a estar tratando de acomodarte a la situación, ¿sí? Entonces, vas a estar acomodándote a esta nueva decisión que tomaste, eh, pero permitiéndote avanzar. Sería la lectura, como no, global. Te vas a estar permitiendo este nuevo comienzo, vas a estar sintiéndote como que estás en el camino correcto, vas a estar dándote la oportunidad sin hacerte juicios, y tratando de acomodarte a la situación porque claramente no estás acostumbrado, no estás acostumbrada a estos cambios en tu vida, estabas como muy en tu zona de confort, y esto de salir de tu zona de confort va a hacer que por ahí no estés del todo cómoda, del todo cómodo con dicha situación, pero nada que no puedas superar, ¿ok? Vamos a ver qué otro mensaje más tienen los días para vos en esta semanita, amadísimo universo. Y otro mensaje. Ok, acá quedaron estas cartitas que también las vamos a leer, pero primero vamos a ver, te salió el 2 de copas, ¿sí? Que te dice futura atracción. El 5 de copas que te dice superación, el 1 de basto que te va a estar indicando cambio de rumbo, el 6 que te está diciendo, el 6 de espadas que te está diciendo debilidad, el 6 de oro que te está diciendo obtención de recursos y el 2 de basto que te está diciendo depresión. Vamos a clarificar estas cartitas con esto que salió aparte, que también te salió el 12 de copas que te está diciendo tolerancia, el 12 de bastos que te está diciendo carismático, el 7 de bastos que te está diciendo dudas y el 6 de copas que te está diciendo decidida, que te salió invertido el 6 de copas. Acá con estas cartas, con este tarot español, eh, vas a estar viviendo, vas a encontrar alguna personita o también puede ser alguna situación que te atraiga, que empiece a llamar tu atención, ¿ok? Vas a estar superando esos obstáculos, ¿sí? Y dándole ese nuevo cambio a tu vida. Por otro lado, te están diciendo que tengas paciencia, que tengas tolerancia con vos mismo, que seas carismático,
que te tomes las cosas con calma, sería, ¿no? Acá con la carta del 7 que te dice dudas y con la carta del 6 invertido que te dice desidia, eh, claramente esto de estar repensando permanentemente, como que sos muy mental, ¿sí? Estás permanentemente cuestionando las situaciones, las actitudes, lo que se dice, lo que haces, lo que decís, todo lo estás poniendo permanentemente, ¿no? Desde el lado mental y eso está haciendo claramente de que tengas algunas inquietudes, algunas dudas, de que creas que no es para vos, que no es el momento, que no te mereces esa situación. Así que nada, tenés que afrontar estos nuevos cambios que vos mismo decidiste, vos misma decidiste llevar adelante, ¿sí? Vamos a ver acá con estas cartitas, de otro mensaje más, tienen los días para vos. Enraizarte, claro que sí. Enraizarte, a ver, ahí voy a poner, por ahí de lejos se ve hasta mejor. Enraizarte, sí. Conectar, conectar. Creo que vas a tener que estar conectando con los elementales, también conectando con tu entorno, tu familia, ¿no? El árbol también se representa el árbol genealógico. El enraizamiento, trabajar el chakra raíz. Bien. Eh, laberinto, no saber qué hacer. Seguimos con estas dudas. Vamos a ver qué otro mensaje más tienen los días para vos. Para la primera semana en la gente de Aries. Vas a estar vibrando como un poquito bajo esto de tener dudas, pero vas a estar convirtiéndote en un imán. Si logras superar estos obstáculos, te vas a estar convirtiendo en un imán atrayendo todo. Y de hecho, tu segunda semana comienza así, ¿no? Dudas, muchas dudas, muchas dudas. Eh, y también creo que acá lo que te están indicando que necesitas conectar más con tu entorno, algún amigo, algún familiar, como que vas a estar necesitando, o también con tu ser superior, ayuda espiritual, ¿por qué no? Pero vas a estar atrayendo lindas cositas a tu vida con esa carta, ¿sí? Vamos a ver qué mensaje tienen los maestros de los registros akáshicos para la primera semana. ¿Qué mensaje quieren darle los maestros de los registros akáshicos a la gente de Aries en su primera semana de septiembre? Salieron dos mensajes, los vamos a ver a los dos. Te salió enlace estelar y te salió alineación con el propósito. Como un aventurero en su gran odisea, sigue el faro que guía tu destino. Te hallas en el camino correcto, avanzando con tenacidad y perseverancia. Qué lindo mensaje. Deja de tener dudas, Aries, deja de tener dudas. Estás en el camino correcto, estás alineándote con tu propósito. Basta de dudar de vos. Enlace estelar, sintoniza con la sabiduría inmesurable del cosmos. Este lazo trascendental iluminará tus pasos con conocimientos ancestrales. Ahora entiendo esta carta. Es increíble tus guías, cómo te están dando mensajitos impresionantes. Sintoniza con la sabiduría inmesurable del cosmos. Este lazo trascendental iluminará tus pasos con conocimientos ancestrales. La sabiduría reside en vos, está en tu árbol genealógico. Conecta con tus guías, conecta con tu ser superior. Totalmente, sí. Te están pidiendo que confíes en el universo, de hecho. No solamente que confíes en vos, sino que confíes en el proceso porque estás en tu propósito. Estás entrando o encontrando y alineándote con tu propósito de vida. Qué lindo mensaje que te dieron los días en tu primer semanita. Vamos a ver la segunda semana cómo sigue. Nos están atrayendo cosas buenas.
Vamos a ver cómo va a estar la segunda semana para la gente de Aries, con la carta de los enamorados al revés. Yo creo que se van a estar acomodando las cosas. Creo que se van a estar acomodando. Ok. La sacerdotisa, la emperatriz, la torre al revés. Le salió el 10 de bastos, el 8 de espadas, el 2 de oros. Le salió el 1 de bastos, el 8 de copas, el 9, perdón, de copas. La emperatriz, perdón, la sacerdotisa, la emperatriz y la torre al revés. Bien, varios arcanos en esta tirada también. En tu segunda semana, acá con el 10 de bastos, lo que te dicen acá es que no bajes los brazos. Y de hecho no vas a estar bajando los brazos, para nada, todo lo contrario. Estás tomando impulso. Esa duda lo que hizo que hagas la primera semanita es como que tomes coraje, que tomes fuerza. eh, para encontrar el ritmo. Vas a estar entrando en una semana ya con pie firme, vas a estar entrando con una seguridad eh, de que, ok, es lo que realmente venía buscando hace rato. Mirá la velita, no, la llama de tu vela está preciosa, son tus guías confirmando de que realmente vas a estar entrando en esa semanita ya con mucha más determinación, con mucha más decisión con respecto a la decisión que hayas tomado. Puede ser decisión ante una relación, ante una situación. Llévalo para el lugar que aplique, ¿sí? Por otro lado, acá con el 2 de oros, vas a estar encontrando ese equilibrio y permitiéndote comenzar con tu trabajo arduo en la decisión que hayas tomado. Vas a estar acá con el 9 de copas coronando la semana, finalizar la semana, vas a estar coronando de una manera mucho más así, sintiéndote como la emperatriz, como no, con una energía de estar en el camino correcto. Creo que ahí vas a empezar a sentir de qué es tu propósito, de qué es lo que tendrías que haber hecho hace rato. Por otro lado, acá con la emperatriz y la torre al revés, vas a estar sentando nuevas bases, te vas a sentir ya con la confianza, miren la emperatriz con el mundo en sus manos, eh, dándote cuenta quizás de que no, tu vida no es esto, una torre, una casa, un lugar físico, que tenés el mundo en tus manos. No sos de aquí ni sos de allá, sería. Básicamente. Sos del mundo entero, sos donde querés estar, sos lo que querés hacer, sos lo que decidís ser, no lo que te digan los demás, no lo que quieran los demás. Sos vos, auténtico, auténtica, y te estás empezando a dar cuenta de eso. Me encanta. Vas a estar conectando de tu sabiduría, vas a estar permitiéndote ser, literal. Vas a conectar con esa sacerdotisa, con ese sacerdote con esa sabiduría que te caracteriza único, única eh, en tu vida. Vamos a ver qué otro mensaje más tienen los días para vos en tu segunda semanita de septiembre para la gente de Aries, amadísimos seres de luz. ¿Qué mensaje tienen para la gente de Aries en el mes de septiembre, segunda semana? Ok. ¿Qué mensaje tienen para la gente de Aries en su segunda semanita, máximos días?
Vamos de acá, a ver. Bien, si no cae ninguna es porque quieren que lea todas y así será entonces. Ok. Te salió el 10 de oros, el 7 te dice acá independiente, el 7 de copas al revés que te dice trabajo, el 5 de bastos que te dice frustración, el uno de espada que te dice juicio, el 2 de oros que te dice inconvenientes, el 12 de espadas que te dice liderazgo, el 10 de copas al revés que te dice falsedad, el 5 de oros que te dice celebración, el 4 de oros que te dice vida desordenada, el 3 de espada te dice inquietud, el 2 perdón, el 11 de caballo o caballero te dice peleas, y el 1 de oros te dice reina la fortuna. Creo que lo que te están queriendo decir los guías con estas cartas es de que vas a estar finalizando tu semana con algunos inconvenientes. Puede que te sientas frustrado o frustrada por alguna situación, que tengas cuidado con alguna pelea que se pueda surgir. También que quizás puede ser una pelea interna, una lucha interna, ¿no? Esto de tener las dudas. eh, pero creo que lo están llevando más a que tengas cuidado de que pueda haber alguna, porque también te salió algo de falsedad, si no mal recuerdo, falsedad. Puede que alguna persona o algunas personas te digan una cosa y estén pensando otra, y eso vos lo vas a estar vibrando porque ya estás empezando a conectar con tu energía, con tu ser superior, y te vas a empezar a dar cuenta de estas cositas. Pero nada, creo que también por otro lado, con la carta de las celebraciones, con la carta de buena fortuna, de juicio y trabajo, creo que lo que te están diciendo también es de que te tomes las cosas con calma, ¿ok? Que hagas buen juicio, que tomes buenas decisiones. Acá con inconvenientes, justamente falsedad, por otro lado, vida desordenada, inquietud, peleas, creo que vas a tener esa discusión o ese mal momento con alguien que, que nada, creo que no tenés que darle mayor importancia, ¿ok? No te enganches con esa energía, simplemente esto es la carta independiente, no sos vos y nada más que vos, vas a tener que trabajar en esa situación, de no engancharte en lo que piensen, lo que digan los demás. eh, Esto claramente te va a frustrar. Sos una persona muy mental y que se hace cargo de los problemas de los demás, cuando en realidad si te están planteando algo, el problema lo tiene el otro, no lo tenés vos. Pasa a ser tuyo si vos lo agarrás y te lo quedás, pero si no, el problema es del otro. Así que creo que vas a tener que aprender a sortear estos obstáculos, no haciéndote cargo de los mambos de los otros, básicamente. Es lo que me da la sensación con esta tirada. Amadísimos seres de luz, me quedaron las cartas como al revés. ¿Qué mensaje? Me encanta. Con esta carta lo que te están diciendo es, escúchate a vos, no escuches al resto, no prestes atención a tu entorno, concéntrate en vos, concéntrate en la música, concéntrate en vos. Al fin y al cabo, la única que puede caminar ese camino sos vos, nadie va a caminar tu camino por vos. Es tu camino, es tu decisión, no la del entorno, porque claramente estás entrando en tu propósito de vida. Nadie puede venir a trabajar tu propósito de vida. Así que no escuches a nadie, escucha a tu ser superior, tu voz interior, tu intuición. Camina tu propio camino y no camines el camino que quieren los demás. Es tu propia elección si querés abrir esta puerta o no.
Esta puerta claramente está llena de bendiciones, ¿ok? No, me encantó el mensajito de tus guías. Vamos a ver los maestros de los registros akáshicos, qué mensaje te quieren dar para tu segunda semanita a la gente de Aries. Ahí hicimos maestros de los registros akáshicos. Ok. No, están queriendo charlar un montón con vos. Te están queriendo decir de todo, te digo, ¿eh? Te salió ritmos lunares y veracidad innata. Acá con ritmos lunares te dice la luna con su danza celestial es la directora de tus emociones más profundas. Aprende y crece con cada una de sus fases. La luna lo que nos invita es adentrarnos en nuestras emociones, en esa intuición. Te están pidiendo que conectes con tu intuición. Es la directora de tus emociones más profundas. Aprende y crece con cada una de sus fases, con tu luna, tus lunas internas, no con la luna de los demás. Y por otro lado, veracidad innata. Abraza tu esencia, abraza tu ser superior, a tu intuición. Tu autenticidad es el escudo más poderoso en el campo de batalla de la existencia. Tu autenticidad, sé vos. Alguien va a estar queriendo meterse y por ahí haciendo cizaña o dando malos consejos. Llévalo para ese lado, malos consejos, habla sin saber. Pero vos guíate de tu ser superior, de tu esencia, lo que dicta tu corazón. Abraza tu esencia, tu autenticidad es el escudo más poderoso en el campo de la batalla de la existencia. Nadie va a venir a protegerte, nadie va a venir a curarte de tus heridas eh, cuando vos fracases. Los fracasos son propios, los éxitos son propios. Nadie puede venir a vivir mis éxitos y mis fracasos, son míos. Vos viví los tuyos. Acá también te están diciendo eso. O sea, tu autenticidad es el escudo más poderoso en el campo de la batalla, en cada batalla interna, en tu existencia. Así que hermoso mensaje también de tus guías espirituales que quieren que te conectes con tu esencia, que no le des bolilla a lo que te digan los demás, que dejes de escuchar el ruido externo, básicamente. Esto de que sos muy mental, estás pensando permanentemente qué van a decir, qué van a pensar. Entonces te están diciendo, deja de pensar en los demás y empezá a pensar en lo que vos querés realmente. ¿Qué estás necesitando para tu vida? Vos, Aries. Vamos a tu tercer semanita. Amanecemos días espirituales. ¿Qué mensaje tienen para la gente de Aries en su tercer semana? Acá teníamos la carta de la justicia en tu tercer semana. Demasiadas cartas, me parece. Vamos a ver si cae alguna. No. Ok. Voy a tener que correrlo porque van a ser varias cartitas. Ahí está. Ok. Ahora las voy a correr para que las veas, igual te las voy a decir. Ok.
acá te salió el 6 de espadas, el 10 de copas, te salió el 9 de bastos, te salió el mago, el 4 de copas, el 5 de bastos, te salió el 10 de oros invertido, te salió el ermitaño, te salió el 4 de oros, el 5 de oros, también te salió el 9 de espadas y te salió el 7 de oros. Creo que en esta semanita, en esta tercera semana del mes de septiembre, eh, vas a estar encontrando y vas a estar adentrándote. Creo que vas a estar haciendo caso, de hecho, al mensaje que te están dando los días, porque vas a estar conectando eh, con tu sentimiento. Vas a empezar a ocuparte de vos y a preocuparte por vos. Creo que vas a empezar a tomar las decisiones desde el corazón y creyendo en que es lo mejor para vos y en lo que vos querés y dejando de dar oportunidad a otras personas a que se metan en tu vida. Así que con la carta acá, ¿no? De el 6 de espadas junto al 10 de copas, creo que vas a estar tomando las decisiones de tu corazón, cortando con las energías que ya no te sirven, que ya no querés más en tu vida. Vas a estar aportando magia a tu vida, vas a estar realmente dándote cuenta del potencial que tenés, equilibrando así tu energía y entendiendo de que era la mejor decisión, ¿no? Y por otro lado, poniendo en acción todo lo que querés para tu vida. Y acá con el 10 de espadas, de 10 de oros y el ermitaño al revés, vas a estar como de, tomando tus decisiones desde tu sabiduría, conectando realmente con tu ser superior, tomándote las cosas con calma, pensando, pero en este caso en vos, no sobrepensando. Vas a estar pensando en tomar las mejores decisiones, siempre en pos de tu beneficio, ¿ok? Con la carta del ermitaño y el 10 de oros al revés, vas a estar como con paso firme, lento pero firme. Con el 4 de oros y el 5 de oros, o sea, acá ya tenemos una evolución literal en tu camino. Eh, Vas a estar también quizás recibiendo propuestas, pueden ser laborales, puede ser algún viaje, ¿por qué no? Pero vas a estar recibiendo propuestas, cositas lindas, porque de hecho viene muy en evolución. El 4 de oros, el 5 de oros y después tenemos el 7 de oros. Viene como el crecimiento tus siguientes días. Y acá con la cartita, ¿no? del 4 de bastos y el 5 de oros, perdón, y el 5 de oros, también vas a estar teniendo estabilidad económica, esto de una propuesta económica, vas a estar recibiendo algún dinero, algo que no te esperabas, algo lindo que no te esperabas. Puede ser dinero, puede ser una propuesta, pero algo nuevo va a estar llegando, algo que no te esperabas y que te va a poner muy contento, muy contenta. Después tenemos la carta de el 8 de espadas y el 7 de oros. Con la carta de el 8 de espadas me da la sensación de que vas a estar limpiándote las heridas. Todo lo que has vivido hasta ahora o que llevas cargando esas mochilitas de tus creencias limitantes, vas a estar poniendo como un cierre a esa situación. No más autocastigo, no más por mi culpa, por mi maldita culpa. Creo que te vas a estar permitiendo vivir en plenitud. No sé qué decisión habrá sido la que tengas que tomar, sinceramente, pero creo que venís desde el mes de agosto a raíz de esa decisión que tomaste, replanteándote si era lo correcto, si era lo mejor, muchas dudas, trabajando tu autoestima full vas a estar.
Mes de septiembre es elevar tu autoestima, empezar a trabajar tu autoestima, pero desde tu sabiduría, no desde el ego. Para nada, vas a contar con todos los elementos, con todas las herramientas. Vas a estar haciendo magia en tu vida. Vas a estar equilibrándote de una manera, trabajando esa autoestima con el 4 de copas y con el 5 de bastos, trabajando arduamente, ¿eh? O sea, no más modo off. Vas a ponerte en modo on, en acción, ¿ok? Pero con sabiduría, no a lo alocado, no a lo alocada. Y eso claramente va a empezar a abrirte un panorama de una manera mucho más positivo con el 4 y el 5 de oros y dejando atrás tus creencias limitantes o dejando de autocastigarte, ¿ok? Para permitirte ser ese ser maravilloso que sos con este precioso 7 de oros. Una bendición completa en tu vida. Vas a empezar a darte cuenta. De hecho, acá tu última semana, ¿cómo termina? Con el juicio. Vas a terminar de salir airioso, airiosa de esta situación. Creo también, acá está el otro. Creo también de que vas a estar cortando con viejos patrones. Esa es la sensación que me da. Vamos a ver cómo sigue tu semanita. Para la gente de Aries, amadísimo universo, ¿cómo va a estar la semana de Aries, la tercera semana de Aries en el mes de septiembre? ¿Qué mensaje tienen para la gente de Aries, amadísimo universo, amadísimos guías? Tres más. ¿Cómo va a estar la tercera semana de Aries en el mes de septiembre? ¿Cómo va a estar la tercera semanita de Aries en el mes de septiembre, amadísimos guías? Ok. Engaño, esfuerzo, impulsivo, obstáculos, celos, cambios. Te salió el 2 de espadas, el 7 de oros, el 10 de bastos, el 1 de copas invertido, el caballero de oros invertido y el 5 de espadas. Engaño, fuerza, impulsivo. Bueno, en tu tercer semanita, esto que te decía, vas a estar superando tus propios miedos, cortando con tus creencias limitantes, no engañándote más. Vas a estar poniéndole esfuerzo a tu nueva situación, vas a estar trabajando en esa nueva situación, permitiéndote avanzar, ¿sí? Esto quizás también la pequeña discusión que puedas llegar a tener con alguna personita en particular. Puede ser que sea por celos, porque te salió la carta de obstáculos y celos y cambios. En esta última línea puede ser de que esta pequeña discusión que tengas con alguien, este pequeño entredicho, o que no te está hablando desde el amor, sino que te está hablando como con celos, con envidia de tu nuevo cambio. Nada, al no engancharte en eso, vas a estar así, con cambios, cambiando, ¿ok? No te vas a enganchar, vas a hacer borrón y cuenta nueva. No me engancho en esta situación, es tu problema. Creo que vas a estar conectando, pero muchísimo con tu ser superior. Vamos a ver qué otro mensaje tienen los días para la tercera semana de la gente de Aries en el mes de septiembre, amadísimos días. ¿Qué mensajes tienen para la gente de Aries? Sí. Va a haber un entredicho claramente. Miren, este yin y yang, como hay dos personitas separadas, no encontrándose, no encontrando ese equilibrio, ¿no? En desacuerdo. Un ojo que te observa, celos, envidia. Y por otro lado, semáforo. ¿Qué vas a elegir?
quedarte, frenarte, bloquearte, vas a pensar o vas a dar luz verde a tu vida. Decisiones. Bueno, acá con este ojito claramente te están mirando y no con ojos buenos, no con ojos limpios, ¿no? Eh, Nada, sí, se presenta como esa situación, esa pequeña discordia, acá en la confirmación de esa pequeña discordia, no están pensando lo mismo, no van para el mismo rumbo, no van para el mismo lado, pero claramente la decisión es tuya, tu camino es tuyo, el semáforo lo estás viendo vos, vos podés decidir qué vas a hacer. Me freno, pienso, me quedo, ¿no? Como me quedo recalculando o doy luz verde a mis decisiones, a mi situación, a mi vida. ¿Ok? El semáforo está en tu camino, no está en el camino de los otros. Tomate las cosas con calma, conectá con ese ermitaño, esa sabiduría que tenés. Deme un chiquitín. Bien, vamos a ver qué mensaje tienen los maestros de los registros akáshicos para esta tercera semanita. Bueno, demasiados. Vamos a leer dos nada más. Flujo hacia la innovación. Eres un manantial de ideas frescas. Deja que tu ingenio se despliegue dando vida a lo inexplorado desde el núcleo de tu ser. Resplandor de gratitud. El agradecer despliega oportunidades. Honra cada momento vivido como un precioso regalo. Reconoce su magnificencia. Reconoce que vas a estar conectando, pero con tus guías y tu esencia impresionante. Y permitite esas nuevas ideas, permitite ese cambio. No, no te quedes con lo ya conocido. Anímate a un poquito más. Bien, así que ese es el mensaje que tienen los guías en esta semanita para vos. Vas a estar con un pequeño desacuerdo con alguien, pero no más que eso. Vas a estar dándote cuenta de que no te querés enganchar en esa situación, que no te permite ir para adelante ni para atrás, así que no le vas a estar dando mayor importancia. ¿Ok? Digamos, en tu última semanita. Vamos a ver qué mensaje tienen los guías para la gente de Aries en la última semana de septiembre. Amadísimos guías, ¿qué mensaje tienen para la gente de Aries en septiembre? Bastantes cartitas. Bien, te salió el 8 de bastos, el 6 de oros invertido, te salió el rey, el emperador, mejor dicho, te salió el caballero de bastos, te salió el 2 de espadas, el 5 de espadas, el 3 de oros invertido y el 3 de espadas eh, al derecho. Bueno, acá con la carta del juicio en tu última semanita, lo que te están recomendando los guías es que no le des tanta trascendencia a la situación que te va a estar tocando vivir en la tercera semanita, final de tercera semanita para la cuarta.
que eso va a hacer que vos te bloquees, que te pongas como a la defensiva, ¿ok? Y que quizás te salgas un poquitito del camino, de tu propósito de vida. Te están pidiendo que lo tomes, lo tomes como, yo dije el emperador, el rey de espadas, perdón, que lo tomes con tranquilidad, ¿ok? Que no te pongas irascible, que no te pongas tampoco triste ni te empieces a deprimir, porque las cosas no salen como vos querés o no salen como vos pretendías que salgan o que te den el aliento o el apoyo que estabas esperando recibir de alguna persona. Simplemente te están pidiendo que te quedes como tranqui, que dejes fluir, ¿ok? Porque esto sí va a empezar a movilizarte un poquitito, pero también si vos le das esa trascendencia, vas a tener que trabajar para que esta situación no cambie tanto tu estado de ánimo, no cambie tanto tu energía, ¿ok? Vas a tener que trabajarlo. No va a ser fácil tu última semanita. Vamos a ver qué otro mensaje tienen los días para vos en la última semana de septiembre. De hecho, esto de vas a sentir que te están haciendo juicio, que no te están acompañando, que solo están ahí para no señalarte con el dedo, me parece. Vamos a ver qué otro mensaje tienen los días para vos. Ok. Te salió el 4 de bastos, resistencia, desorden mental con el 7 de espadas, exploración con el 3 de bastos, fortuna con el 3 de oros, romanticismo con el caballo de copas y imprevistos con el 10 de espadas. Claramente esta situación, como te dije, te va a desequilibrar un poquito, vas a tener un poquito de resistencia, un poquito de desorden mental, ¿ok? Pero vas a empezar a explorar eh, nuevas alternativas, nuevos caminos, ¿ok? Si tomo una decisión diferente, si no me engancho tanto como lo hacía antes, eso te va a permitir claramente salir adelante de la situación, este romanticismo conectando, puede ser que conozcas a otra persona, puede que te arregles con esa persona, o puede también de que estés conectando con tu ser superior, esa autovaloración, ese mismo al alma que te vas a estar dando también, ¿por qué no? Podría ser eso, ¿ok? Y puede que surja algún imprevisto, algo que por ahí no te esperabas. eh, Puede ser bueno, puede ser malo. Algo va a suceder que vos no te esperabas. Vamos a ver si nos pueden clarificar los días qué va a estar sucediendo la última semana para la gente de Aries, amanecemos días espirituales. ¿Qué mensaje tienen para los días espirituales, para la gente de Aries? Wow, qué lindo. Ok, salieron dos más, suelo sacar tres acá, pero vamos a sacar esto. Ok, te salió este enrejado. Ahí, que tiene como unos pajaritos, no sé si se llega a ver bien ahí arriba, pero tiene como unos pajaritos y es enrejado, ¿no? Como que se van a estar liberando situaciones, patrones, vas a estar liberando. Por otro lado, fíjate que acá es como la confirmación. Tenés una jaula y un pajarito que se libera, muchos pajaritos que se liberan, como otra vez, ¿no? Buscando ese equilibrio. Vas a estar buscando tu equilibrio, vas a estar tratando de encontrar tu centro, vas a estar siendo guiado, siendo guiada por el universo, ¿ok? Te van a estar guiando. Este es como un nudo, una cuerda, ¿sí? Que se está empezando a desatar. Ahí se está empezando a desatar, ¿ok? Así que vas a estar empezando a deshacer, a desbloquearte
con este nudo que se empieza a deshacer, con esta jaula y estos pájaros que salen, ¿no? Que se liberan de esta red que tenía, y acá como la jaula se libera y libera a todos los pajaritos. Vas a estar liberándote de esas creencias limitantes, esos pensamientos, vas a estar desbloqueando esos nudos que te tenían atado o atada a una situación, a una relación, a lo que aplique para cada uno. Y vas a estar siendo guiado, te van a estar observando. Cada paso que vos des, cada decisión que vos des, vas a estar siendo observado, observada por tus guías espirituales. Vamos a ver qué mensaje tienen los maestros para la última semanita. Benevolencia propia. Perdónate a ti mismo, eres un ser humano y eres digno de merecer amor incondicional. La autocompasión es el primer paso en este viaje. Esto que te dije al principio, vas a estar trabajando, ¿no? Esa autoestima, vas a estar trabajando ese amor propio. Que no te importe lo que te digan los demás, lo que piensen los demás. Que tu camino es tu camino, tu decisión es tu decisión. Tenés que trabajar el auto. eh, Sí, la autocompasión, como dice bien acá, empezar a mimarte, empezar a quererte un poquito más, no a quererte un poquito más, a demostrarte lo que te querés, porque te debes querer muchísimo, solo que nosotros creemos normalmente de que el cariño y el amor hay que demostrárselo a los demás, pero para nosotros, ¿qué? Acá lo que te están diciendo los guías es que te empieces a mimar, te empieces a valorar, que te empieces a dar tu tiempo, que te empieces a dar ese amor tan precioso que debes tener, que lo empieces a demostrar con hechos, ¿ok? Liberate de esa jaula mental, desatá esos nudos que te tenían anclado, anclada a situaciones o a relaciones que ya no sirven más, que vas a estar siendo guiado por tus guías, pero ni hablar, vas a estar siendo observado por tus guías espirituales, que no te salgas del camino. No, me encanta cómo termina tu semana. Altibajos, altibajos. Nadie dijo que la vida de nadie va a ser divina y bonita. Para nada. Vas a estar con tus altibajos, ¿ok? Pero es normal. Tranqui. Gente linda, espero que les haya gustado esta tirada, que pases tu mes de la mejor manera posible y sé que vas a estar haciendo lo mejor que te salga y eso te tiene que bastar. Siempre que intentes hacerlo, por lo menos lo mejor que puedas. No digo que sea la mejor manera ni las mejores decisiones, pero cada uno tiene que intentar hacer por lo menos lo mejor que se pueda. Así que no te autocastigues para nada y aprende a darte amor, apréndanse a darse amor, gente linda. El amor comienza desde acá para luego poder dar allá y para poder recibir. Si yo estoy acostumbrada a recibir amor mío, puedo empezar a darme cuenta y atraer más de lo mismo, empezar a traer amor sincero hacia mi vida. Gente linda de Aries, los quiero. Nos vemos en el próximo video. Que sigas bien.